Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Tras informe pericial, la Fiscalía libera de culpa a los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral por el caso fraude electoral. El informe del Grupo de Investigación de la Fundación General de la Universidad de Salamanca no encontró irregularidades en las elecciones de 2019. Gobierno desconoce cuándo llegarán las segundas dosis de la vacuna Sputnik V. La población se impacienta y no conoce cuándo llegarán al país las segundas dosis de la vacuna. El ministro de Salud, Jason Ausa, informó que el gobierno realiza todas las gestiones necesarias para la adquisición de los inmunizantes. 30 minutos en aula, lo máximo que 33 personas pueden estar juntas sin riesgo. Pasado ese tiempo, los recintos tienen que ser ventilados por entre 15 y 20 minutos, dijo el Instituto de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Sedes recibe 600 dosis de Sputnik V para segunda dosis para un grupo reducido. Sedes Cochabamba comunicó que recibió un lote de 600 vacunas para la segunda dosis de Sputnik V, que le permitirá aplicar el segundo componente a un grupo atendido antes del 20 de abril. Apuñalan a un reo con un cuchillo de cocina. Un interno de la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz fue apuñalado con un cuchillo de cocina en el estómago, aparentemente por problemas con otros internos. Comerciantes de animales exigen el cierre de Popoma. Varios comerciantes que se dedican a la venta de animales tienen deudas en entidades bancarias, por lo que deben trabajar para cubrir esas obligaciones, manifestaron algunos dirigentes. Kami suhamaki hila kuya kana kama ikutin perun tasnya ni kalwana yati unya kampi kutan kasina wala stiu kumane kampi yati unya kunya kiptayu kamari kama ikutin pe kalwana chikin tasnya ni kuni kamte kalinchu ni kumut kare kanka kamari kana takpa chiku yati unya kampi kawo kichawi kali khatasina. Kaisa Alemania ang kahamargan stima planta química achet tahu itu kaya dah cih nak kau maki pawai kumat kamu wal tahu nak hunyan cesu ya ni apa tung kaya nak kau kan wal tahu nak lah kata sipari. Un muerto y 4 desaparecidos en una explosión en una planta de tratamiento de residuos de la ciudad alemana de Leverkusen. Otros 16 trabajadores han resultado heridos, 4 de ellos de gravedad. Una gigantesca nube de humo se alza sobre varios kilómetros a la redonda y ha obligado a cortar calles y tramos de autopista. Las autoridades han conminado a la población a cerrar puertas y ventanas y quedarse en sus casas o lugares de trabajo. Por el momento no están claras las causas de la explosión en el parque químico de Chempark, uno de los mayores de Europa. La compañía Current ha explicado que la explosión ocurrió poco después de las 9:30 de la mañana en los tanques de almacenamiento y luego se convirtió en un incendio. Los bomberos tardaron casi 4 horas en extinguir el fuego. En estos momentos prosiguen las tareas de búsqueda de los 4 desaparecidos y se realizan mediciones del aire para determinar el grado de contaminación.
Bélgica encaja Malgasti, inundaciones, Canolta única uña en Chasuiana, Jaluna Wali, Jalun Tapata y Chamarcachi, Caja Huasitato, Atacastu, Kichawina Campi, Nera Cataru, Saltaña Amtaparaki. Varios sótanos como este quedaron destruidos al quedar completamente sumergidos durante las inundaciones que sufrió Bélgica a mediados de julio. Está todo cortado, no tenemos gas, no hay absolutamente nada. Casi 2 semanas después de las inundaciones, aquí, en la ciudad de Verviers, todavía hay cientos de casas que permanecen inhabitables. Algunas tienen agua corriente, pero la mayoría no tienen ni electricidad ni gas. Ahora estamos esperando porque no somos los primeros ni los últimos, hay mucha gente así. Según el último recuento, 41 personas perdieron la vida en las inundaciones en Bélgica. Verviers fue una de las ciudades más afectadas. Los vídeos de coches flotando en sus calles dieron la vuelta al mundo. Son algunos de los mismos coches que ahora están retirando del río Vesdre. Estos hombres vienen de la región de habla alemana y ahora están ayudando con su grúa de forma altruista. Pero será un camino largo, igual que el de los cobros de las aseguradoras, y la limpieza durará meses o incluso años. Kaisa Vaticano Tokineja, Nairiru Yencho Ipano, Mac Cardenal Baja Cama, Chinegrama, Chicancheatani, Kunaiman Hanolta, Urekunyenchi Tapata, Comaraki, Nyancacho, Urecampi, Chicanchi Tapata. El Tribunal del Estado de Ciudad del Vaticano ha iniciado este martes el proceso por corrupción relacionado con inversiones inmobiliarias. Entre los 10 acusados destaca el exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu. Se trata de esclarecer si cometieron diversos delitos durante una inversión en 2013 de unos 350 millones de euros en un edificio de Londres con dinero proveniente de los fondos del Óbolo de San Pedro, que recoge donaciones de católicos para financiar obras caritativas de los papas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Altupata Americana alcaldesa Pekinjire Hamtarekiu campista
Acá desayuno escolar Yucalán, 300 bolivianos colocan acá churaña, acá toquit padres de familia pone gajani huasquiljan yausapkiti munapjewa 340 bolivianos churasña pasapacate de tacaliro camato con toquita y te une gaja utjeraki. Realmente nosotros nos preocupa de que hoy la señora Eva Copa maneje 86 millones. Nuestro desayuno escolar desde anteriores gestiones y todos los años ha sido 96 millones. Y eso es lo que pedimos hoy, no nos pueden engañar, no nos pueden desviar en la plata de nuestros hijos los 10 millones. Nos tiene que dar un informe detallado la señora Eva Copa y los 11 concejales de la Ciudad del Alto. En ese marco pedimos de que estamos de contentos sí con el bono de 300, pero con el bono, ¿no? Porque nosotros queremos que sea un bono de 340 bolivianos. Porque eso corresponde de 96 millones dividido en 285.000 estudiantes, sale cada estudiante 340 bolivianos, cada estudiante debe haber llegado, a lo menos el inicial 540 bolivianos, porque ellos tienen otro bonito de 200 bolivianos, bono Pardel llamado. Entonces al inicial le tocaría 540 bolivianos, eso hay que aclarar a la población alteña y la señora Eva Copa debe velar siempre la educación porque dijo primero salud de la educación, no la fiesta. Realmente nos hemos tenido 2 oportunidades de reunión, pero hasta la fecha no nos han podido informar, detallar. Ella es un poco altercado, se enoja, dice que tienen que pagar a las empresas. Hasta la fecha no hay ningún clavo que ha llegado a nuestras unidades educativas. En ese marco pedimos pues de que si no existiera hasta fines de agosto, en septiembre estaremos en movilizaciones a nivel Ciudad del Alto, vamos a organizarnos porque no nos queda otro poder movilizar, hay otro 40 millones que estaría desviado lo que es el POA de las unidades educativas a nivel Ciudad del Alto. Gambio te única huyen ya si te acabo toque tu campi saldo bata maricana janiere kiwa clase a distancia como aquí semipresencial o que ne campi chicken ya si te acabo toque te sino pequeño chine que hetia para aquí am ta prego kana cataluk am pecas que poco ne gama aquí paño kamata o ne kana ni te acabo ne campi que para prene que pata aquí. Particularmente hemos ido coordinando con las diferentes instituciones de salud con la dirección de ciudad para que las unidades educativas puedan ingresar a la modalidad semipresencial, tomando siempre en cuenta todas las medidas de bioseguridad y las recomendaciones también de los centros de salud. Por el momento estamos en la modalidad semipresencial y en la modalidad a distancia. Estas últimas semanas hemos ido mandando notas, hemos ido también solicitando reuniones para poder solicitar las medidas de bioseguridad del municipio. Particularmente hemos tenido una respuesta no muy positiva en ese sentido, nos han señalado que ya el presupuesto de que ya existe el material comprado también, pero aún no se está haciendo la entrega oficial, ¿no? Entonces, esperemos que en los próximos días el municipio pueda entregar las medidas de bioseguridad, los utensilios a las diferentes unidades educativas. Estamos a la espera de aquello. Bien, en el distrito educativo, el Alto 1, a partir de este día lunes, hemos optado por 2 modalidades, la modalidad a distancia y la modalidad semipresencial. Bajo ese instructivo, los directores de las diferentes unidades educativas han ido optando ya con un convenio dentro de la unidad educativa con el Consejo Educativo para optar a una de las modalidades. Tenemos alrededor de unos 170 unidades educativas que ya han iniciado con la modalidad semipresencial en todo el distrito del Alto. Gambi tu ni gambi será que ponía ni maestro que tu bata barcana al gobierno municipal oxanqui ni que ni de kiwa equipos de bioseguridad ayuca lokta para que campisa juntas escolares siete que de caro askini ha metiga una toquen chicken ya para que pata ku campisa que marca chine que era tapanya pauta que suñen chau una kansas kinwa akamata o que chau una caja la cancha aquí. Hoy día nos estamos entregando oficialmente a las diferentes unidades educativas y bueno, hemos tenido una inversión de más de 4 millones, esto está programado para las más de 400 unidades educativas que tenemos entre convenio y fiscales y bueno, pues espero que esto pueda servir para el tema del retorno de clases a nuestros compañeros estudiantes. En el Alto tenemos alrededor del 20% de unidades educativas que están con las clases semipresenciales, así que este elemento era fundamental para que ellos puedan contar con todas las condiciones necesarias. Hoy mismo estamos haciendo la entrega, es por eso que han venido sus diferentes organizaciones para poder hacer la entrega a las diferentes unidades educativas y con prioridad a las que están pasando clases semipresenciales. No, se está haciendo un estudio en marco al tema de las vacunas, ¿no? Los estudiantes de secundaria han solicitado que puedan hacer las vacunas a los de quinto y sexto de secundaria para que ellos puedan volver a las clases presenciales, pues no se está aplicando mucho el tema de las clases. No es lo mismo pasar presencial que semipresencial, ¿no? Y muchos jóvenes han tenido que abandonar las clases por el tema del trabajo, por la falta de recursos económicos.
Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ito unigambe isla ni Kipuniani presidente Arce Bekinje Japulto Berikiuka Isa Oruro Wanuni Marcaro Katokina Ha Yasiwi Waka Ingenio Lucianita Sutini Haito Yenchau Akampeham Tasiu Campesas Kiniham Nakaune Kunka Inchenya Koyasuyo Mercasana Ukamata Marcasaru Askinihama y Yanap Tañataki. En nuestro distrito minero de Wanuni, cuna de la revolución, donde hemos aprendido muchísimo nosotros de ustedes, hermanos mineros, cuando me tocaba venir de estudiante universitario aquí al distrito minero y aprender de los grandes dirigentes que salieron de Wanuni, compañeros mineros que tenían muy claro ideológica y políticamente el rol de la minería y el rol del minero y del trabajador minero y del trabajador campesino indígena aquí en nuestro país. Venimos con buenas noticias para Wanuni, para la provincia de Alense y para el pueblo orureño. Hoy inauguramos, con pruebas que ha hecho aquí el ministro de Minería, nuestro ingenio Lucianita. Un ingenio que yo recuerdo hace muchísimos años empezamos a construirlo, empezamos a diseñarlo. Y la verdad han pasado mucho tiempo y recién estamos pudiendo ponerlo en funcionamiento en su totalidad, hermanos. Pero no podía ser de otra manera. Venir en el aniversario de la provincia Pantaleón de Alense a inaugurar Lucianita, nuestro ingenio nuevo para el pueblo orureño, para el pueblo de la provincia de Alense.
Kaisa Barrio Petrolero Toquini Jalun Alta Única Uñenche Siwai incendio ni na Cantawi unia pesca bataka metros ayuka oraka Cantahuera Kayuka Matkamon Alta Única Uñenche Siwai Paspo Bomberos Supanacawa y Anapta Única Ampa Kamata Chicanchi Wiaparaki. El día de ayer, aproximadamente a las 16:00 horas, nuestro personal de la Brigada contra Incendios se constituyó al barrio petrolero a la altura de la cancha San Simón, donde se realizó tareas de control, extinción y enfriamiento de un incendio forestal en un área de aproximadamente 500 metros cuadrados, habiendo sido afectado por arbustos, plantas secas, carbonales, basura que se encontraba en el lugar. Ito winigampi Israel de Giborian y Altupata Magana Pasiniuma Katu Agroproductiva Sutini Aga Hagunga Jetani Kaisa Distrito 5 Tokrina Aga Paxtu Kawilta Paraktam Dakpacha Markachi Nekar Kunegimana Asku Kicho Winigampi Chikan Chenta Kumata Asku Kicho Winek Altupata Markat Pacha La Canchella. Julio de esta próxima semana, que invitamos a todo el pueblo de la ciudad del Alto, que la Dirección Agropecuaria, en coordinación también de los MIPES, estamos haciendo una feria que se va a elaborar aquí en las instancias de la terminal de la ciudad del Alto, terminal provincial, como se puede decir, ¿no? Queda invitado a toda la ciudad del Alto. Van a participar todos los hermanos de la ciudad del Alto, quienes también radican en las provincias, por ejemplo, de Sorata, ¿no? Todos los 20 provincias radicamos acá en la ciudad del Alto y algunos, los 4 distritos rurales van a ser partícipes también. Vamos a llegar también unas invitaciones a las autoridades de nuestra institución Jesucaruso, todas las autoridades van a ser presentes. Ito winigampi Israel de Giborian y Juventud Escaisa Movimiento al Socialismo Xangénica Escachaparikiwa Plataforma Ciudadana Supanacaru Tasuna Campi Amtasinya Chicachapatapatu Campi Sanimunapi Takama Hanaskuki Jounaka Marcasano Yenchesnya Pagahan Walta Unaco Aparis Pasino Akamata Upanaga Haneja por aquí. Que ellos han anunciado movilizaciones este 6 de agosto, del mes de agosto que viene. Bueno, este es un acto de sedición, de conspiración ante un gobierno elegido legítimamente por el pueblo boliviano. Bueno, esta provocación no solamente es al gobierno, no solamente es a los ministros, esta provocación es ante el pueblo boliviano. Entonces nosotros como organización de jóvenes del Departamento de La Paz nos declaramos en estado de emergencia y repudiamos esos actos de las movilizaciones que están llamando estos señores pititas. Más bien les decimos a los señores del Plataforma 21F que reflexionen, que recapaciten y que no provoquen al pueblo boliviano, porque cuando el pueblo boliviano se levanta, ellos saben muy bien. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas.
de la naturaleza a tu mesa, para desayunar a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ila kuya ganak takbay chukayati unikampa kawo kichaw karatuk tayo kanyani arumatiu kut ani daskani ukampa ya kayati unikampi. Tras informe pericial, la Fiscalía libera de culpa a los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral por el caso fraude electoral. El informe del Grupo de Investigación de la Fundación General de la Universidad de Salamanca no encontró irregularidades en las elecciones de 2019. Gobierno desconoce cuándo llegarán las segundas dosis de la vacuna Sputnik V. La población se impacienta y no conoce cuándo llegarán al país las segundas dosis de la vacuna. El ministro de Salud, Jason Ausa, informó que el gobierno realiza todas las gestiones necesarias para la adquisición de los inmunizantes. 30 minutos en aula, lo máximo que 33 personas pueden estar juntas sin riesgo. Pasado ese tiempo, los recintos tienen que ser ventilados por entre 15 y 20 minutos, dijo el Instituto de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Sedes recibe 600 dosis de Sputnik V para segunda dosis para un grupo reducido. Sedes Cochabamba comunicó que recibió un lote de 600 vacunas para la segunda dosis de Sputnik V, que le permitirá aplicar el segundo componente a un grupo atendido antes del 20 de abril. Apuñalan a un reo con un cuchillo de cocina. Un interno de la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz fue apuñalado con un cuchillo de cocina en el estómago, aparentemente por problemas con otros internos. Comerciantes de animales exigen el cierre de Popoma. Varios comerciantes que se dedican a la venta de animales tienen deudas en entidades bancarias, por lo que deben trabajar para cubrir esas obligaciones, manifestaron algunos dirigentes. Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.